eólica. Bueno, voy a explicar cómo se maneja el despacho. Acá Camesa tiene herramientas sofisticadas de predicción, el cual lo que hace es en un gráfico horario, que es el que podemos ver acá, trata de predecir lo que va a generar un parque eólico o solar, en este caso eólico, en el cual trata de predecir según las horas, digamos, del día, cuánto va a generar el parque eólico y en base a eso determinar, digamos, por ejemplo, cuántas centrales térmicas deben estar funcionando para poder, con la energía eólica, cubrir la demanda total de esa hora. Después, bueno, los impactos de la energía eólica, tenemos dos tipos de impacto, uno sobre la percepción y el comportamiento humano y otro sobre la ecología. Dentro de la percepción y el comportamiento humano tenemos impactos sobre el suelo, sobre impacto visual, impacto acústico, interferencia electromagnética, salud pública y seguridad, eh, recursos arqueológicos, y dentro de los impactos sobre la ecología tenemos el impacto sobre la fauna y otros efectos ecológicos. Bueno, efectos sobre el suelo. Bueno, como mencioné la clase pasada, el impacto sobre el suelo no es tan negativo en este tipo de energía a comparación de otros tipos de energía como es la energía solar, el cual, si bien los parques eólicos por cada megawatt ocupan entre 4 y 20 hectáreas, el área que ocupa efectivamente es de tan solo 0,43 hectáreas por megawatt. Esto quiere decir que la mayoría de estas hectáreas se pueden utilizar, el terreno, el suelo, o se puede utilizar para otra actividad, que es generalmente ganado, en actividad agrícola, senderismo, también puede ser espacios industriales y cualquier otra actividad, digamos. Eh, los parques eólicos marinos son de mayor superficie, es decir, que son más grandes, los aerogeneradores, pero al igual que en espacio terrestre, se pueden utilizar en el parque, se puede utilizar para otra actividad, que puede ser la extracción de gas, petróleo, acuicultura, actividades recreativas, pesca, etcétera. Bueno, acá podemos ver algunos de lo que mencioné anteriormente, cómo se utiliza en el parque eólico, se utiliza para otra actividad, en este caso la actividad agrícola, y en este otro caso también se puede utilizar para cualquier otra actividad acuática. Bueno, impacto visual en aerogeneradores de potencia 600 kilowatts. Como vimos en las imágenes anteriores, ocupan un gran espacio, por lo tanto son muy vistosos, digamos, y alteran bastante el paisaje. Como podemos ver, la torre tiene 40-60 metros y las alas tienen un diámetro de 42 a 48 metros. Ahora, digamos, en lo que es el impacto visual, es muy subjetivo, es dependiendo quién lo mire, porque hay personas en el cual puede ser un impacto visual negativo, el cual altera el paisaje y la naturaleza, pero puede haber personas que lo consideren como un impacto visual positivo, ya que transmite un mensaje de energía limpia, y que queda bien, digamos, con lo que es la naturaleza. Estos dispositivos han intervenido diseñadores industriales, en lo cual, digamos, han tratado de que sea lo más estético posible, como se puede ver acá. En mi opinión, digamos, para mí estéticamente se ven bien, y como dije, a mí me gusta verlo por el mensaje que transmite la energía limpia. Eh, pero bueno, también existen otros impactos visuales que sí son negativos, como es lo que se llama la sombra parpadeante, que es
estos aerogeneradores en el día generan una sombra que es periódica, es decir, una sombra en movimiento, el cual las personas que estén cerca de estos parques eh, le puede, digamos, le puede ser muy molesto, ya que produce el efecto estroboscópico y que se asocia a ciertos problemas de salud, como puede ser ataques epilépticos. Bueno, acá ya termino mi parte, que me había quedado pendiente de la clase pasada, y pasa ahora a compartir mi compañero. Bueno. Bueno, yo voy a hablar sobre otro de los impactos que tiene la energía eólica, que es el impacto acústico. Básicamente las turbinas actuales, las modernas, son bastante silenciosas y bueno, en un futuro lo serán más aún comparada a las turbinas eólicas, a las primeras turbinas eólicas, digamos. Bueno, cuando planificamos una granja eólica, debemos prestar atención a los sonidos que producen los aerogeneradores y se deben tener en cuenta los niveles de ruido que tenemos en el exterior de las casas colindantes con el parque eólico. A su vez también tenemos que tener en cuenta el nivel dentro de las casas, el cual será mucho menor, aún con las ventanas abiertas. Y el sonido generalmente se evalúa cuando el viento sopla desde las turbinas en dirección hacia las casas y aumenta este sonido con la velocidad del viento. Y yo, bueno, acá esta imagen que agregué es de un video que voy a mostrar, es de la empresa Siemens Gamesa. Es una forma de reducir el impacto acústico, el ruido básicamente que hacen los aerogeneradores con estos dientes. Ahora voy a mostrarles. Este video es sobre, o sea, es básicamente el ruido que hacen los aerogeneradores, porque yo nunca había escuchado uno y me dio intriga, así que busqué un video. A ver, no sé si se escucha el sonido del video. Sí, se escucha. Se escucha. Bueno, básicamente ese es el sonido que hacen y acá este otro video donde aparece un poco lo que les comentaba sobre la forma de mitigar el ruido, de reducir el impacto acústico. Hightech. En este parque eólico situado cerca de la ciudad española de Burgos, un grupo de técnicos instala un nuevo aparato con el que se espera reducir el ruido de las turbinas. La contaminación acústica es hoy, de hecho, uno de los mayores problemas de las turbinas eólicas. El diseño de nuevos aparatos de control de flujo para reducir las emisiones de ruido tendrá en el futuro un gran impacto en el mercado de la energía eólica, ya que muchos parques serán construidos cerca de áreas urbanas y en esas zonas las leyes son cada vez más restrictivas. Veamos cómo funciona este aparato. El diseño está formado con una serie de dientes cerrados que lo que consiguen es que el viento que impacta en el borde de salida de la pala se rompa gracias a este diseño específico y con ello conseguimos reducir el ruido global del aerogenerador. Las pruebas sobre las que las estamos haciendo en estos instantes es un aerogenerador de 78 metros de altura con un diámetro de rotor de 90 metros. Estos técnicos trabajan para el proyecto europeo Windtrust, cuyo objetivo es aumentar la eficiencia de la energía eólica al mismo tiempo que se reducen sus costes gracias al desarrollo de una nueva generación de turbinas. El proyecto Windtrust también mejorará el uso de la fibra de carbón en la fabricación de las palas para aumentar su durabilidad y aligerar su peso. De esta manera se prolongará el ciclo de vida de las turbinas, reduciendo al mismo tiempo los costes de mantenimiento.
En esta fábrica cerca de Madrid, los investigadores prueban un nuevo dispositivo que transforma la energía mecánica de las palas en electricidad. El objetivo de los técnicos es mejorar el equilibrio entre producción de energía y vida útil de la máquina. Esta máquina que veis aquí va ubicada dentro del aerogenerador. Hay hasta 4 unidades dentro de un aerogenerador y permiten convertir la energía rotativa del generador en energía eléctrica. Dentro de WindTrust incorporamos una nueva generación de semiconductores que nos permiten reducir el número de elementos activos, por tanto el número de averías. Además, reducimos un 70% los tiempos de reparación y además trabajar en unos ambientes de alta polución y alta humedad como es en aplicaciones offshore. Incorporamos un algoritmo que permite prognosticar y adelantarnos, prever el problema de rotura antes de que se produzca. Además del ruido, los técnicos también deben hacer frente a otros problemas como la interrupción de suministro debido a las malas condiciones meteorológicas, el difícil almacenamiento de energía, el impacto de los parques en el medio ambiente y el alto coste del mantenimiento de las máquinas. En Europa queremos disponer de energía limpia, fiable y al menor coste posible. Y para ello el criterio, el concepto que hay que seguir trabajando sobre él es la fiabilidad de los aerogeneradores y de sus componentes más importantes. Por eso los partners de WindTrust nos hemos dedicado a hacer una revisión profunda del diseño de determinados componentes y por lo tanto podemos decir que tenemos ante nosotros una nueva generación de componentes que van a permitir no solamente mejorar esa fiabilidad en las máquinas de onshore, en tierra adentro, sino también en las máquinas de offshore, en las de mar adentro. La energía eólica es cada vez más importante en Europa ya que se Bueno, más allá de que trata otros temas, además de cómo reducir el impacto acústico, lo dejé al video casi hasta el final, porque trata de varios temas la composición de los materiales de las palas, la vida útil, que ya en unas filminas más adelante vamos a profundizar un poco y cómo impacta también en el medio ambiente todo eso. Bueno, siguiendo un poco ¿Entendieron la parte de los diodos y la electrónica de potencia? ¿Eso se lo explicaron? ¿Por qué hay electrónica y potencia en los generadores ahora? Es importante que lo sepan. Se genera en continuo, tengo entendido, ¿no? ¿Cómo? Se genera en continuo y hay que reconvertirla. Independizaba un poco de la velocidad de... Para mover la dirección con respecto para que quede perpendicular al viento. No, eso es un control mecánico. No, es importante ahí lo que dijo Sánchez, va por ahí, o sea, se usan superimanes y son generadores síncronos. ¿Cuál es el problema con el generador síncrono si no gira a la misma velocidad? La frecuencia varía, ¿sí? Recuérdenlo, los máquinas eléctricas 2, el generador síncrono tiene que girar a una velocidad constante, por eso se regula el caudal de agua para que gire a la misma velocidad siempre. Como el viento gira a velocidades distintas, ¿qué se descubrió? Que lo mejor era rectificar la tensión y la corriente que se genera y hacerla ondular luego en 50 Hz. Entonces se aprovecha mayor rango de viento, ¿se entiende? Entonces, por eso se necesita diodos de potencia. Yo rectifico continua a la velocidad que sea, ¿no? 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, y luego ondulo 50. ¿Se entiende? Esa transformación es muy conveniente porque el generador síncrono con los imanes, los superimanes, yo tengo un generador síncrono y se obtiene un altísimo rendimiento. Puede ser que también se disminuya el tamaño de todo digamos, el armazón donde va el rotor y todo eso, porque eso antes se hacía con engranaje, la regulación de velocidad. Exactamente. Eso es el punto. Con eso se reduce, como dijo él, reduce la parte activa que te obliga a mucho mantenimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Un generador síncrono, sin relación de transformación, sin ninguna caja de conversión, y a la velocidad que genera. Entonces la frecuencia varía, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Rectifico toda esa energía y luego la ondulo 50 o 60 Hz, depende del país. ¿No? ¿Rectifica la salida del generador síncrono o antes? ¿Cómo es? No, a la salida. ¿Qué hace? A la salida, los 30 Hz
te lo hace continua y vos después ondulás a 50. Claro, no Entonces esa importa, conversión electrónica, por eso hablaba de los diodos. no importa la frecuencia que genere el generador síncrono independiente. Claro, son multipolos además. O sea, no es que son Exactamente. 2, 3 polos, son de muchos polos y te rectifican todos esos polos en una continua. Y después Así ondulás a 50 o 60. claro. Eso es importante que lo entiendan, ¿no? Porque es muy, muy, muy útil. Esto no te lo explican, me lo explicó en IMSA, ¿no? En Mendoza. Industria Metalúrgica Pescarmona, Sociedad Anónima, IMSA. No lo explican esto, pero es el mejor aprovechamiento de la energía de los generadores síncronos. Es lo mejor que hay. Claro, pues habían hecho mecánico primero, después continua y ahora alterna frecuencia variable. Bueno, ¿Y qué año hablo de polos permanentes, con imanes permanentes? claro, son los que están girando en el rotor. El rotor, en vez de ser un electroimán regular con escobillas, tiene unos superimanes que tienen unas aleaciones especiales que la función que tienen esos superimanes es impresionante. 20 años de vida, o sea, no pierden el magnetismo. Terrible la tecnología de los superimanes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o continuamos. Bueno, seguimos nomás. Cualquier cosa me paro. Otro de los impactos que tiene los aerogeneradores es la interferencia electromagnética. Básicamente cualquier estructura que se mueve puede producir una interferencia electromagnética. Las turbinas eólicas causan interferencias electromagnéticas debido a que las señales se reflejan en las palas del rotor. La señal reflejada sufre un retraso debido a la diferencia en la longitud del camino recorrido, entonces se produce una interferencia electromagnética. La interferencia electromagnética es más severa para las palas metálicas, ya que éstas reflejan completamente la señal electromagnética. Después tenemos las palas de madera, que son completamente absorbentes de las ondas electromagnéticas, y en un caso intermedio tenemos las palas de plástico reforzado con fibra de vidrio, que son parcialmente transparentes a las ondas electromagnéticas y tienen un efecto intermedio, o sea, están entre medio, no son ni como las de madera ni como las metálicas, digamos. Están entre medio de esas dos el efecto que genera. Y básicamente cuando se proyecta un parque eólico se tiene que tener cuidado de que no se interfiera en las microondas y las señales de comunicación de aviación. También, o sea, se pueden producir interferencias en un número pequeño de televisores de las zonas cercanas al parque, digamos, donde tengamos transferencias de ondas electromagnéticas, pero eso se puede corregir fácilmente y no es muy costoso. Básicamente se tiene que realizar un estudio de la interferencia que pueden llegar a tener los aerogeneradores en las ondas electromagnéticas y la transmisión de señales y bueno, prestar especial atención a las dos que ya nombré. Digamos que con esas dos no puede haber interferencia, las microondas y las señales de comunicación de aviación. Bueno, el otro ítem es la salud pública y la seguridad. Básicamente cuando hablamos de salud pública hacemos referencia a la emisión de partículas contaminantes emitidas a la atmósfera, así como también todo lo que es residuos sólidos y líquidos que puedan contaminar el suelo o el agua. Comparado con otras tecnologías, la generación mediante aerogeneradores no emite ningún tipo de gases contaminantes a la atmósfera y el único material potencialmente peligroso que si se derrama y si se derrama y no se contiene, puede causar un daño en el suelo o bueno, en el agua, son los aceites lubricantes y los aislantes que posee el aerogenerador, básicamente porque es un sistema
tiene un sistema mecánico adentro que requiere todos estos aceites lubricantes. Y bueno, y si no se contienen pueden causar un daño al suelo o al agua, como ya dije. En cuestión de seguridad, generalmente es muy raro, pero se puede producir el desprendimiento de láminas de la hélice o de la hélice misma. Y también para las personas del público, o sea, las personas en general, estos aerogeneradores se encuentran en zonas rurales, pero generalmente son visibles para las personas y son bastante accesibles. Entonces las personas se quieren acercar a los aerogeneradores y esas personas que se acercan están expuestas a daños como el movimiento de las palas, la rotura y la expulsión de partes, los equipos eléctricos o el colapso de la caída de turbinas. A su vez, si los aerogeneradores están instalados en una zona árida, bueno, en el periodo seco del año, son más propensos a incendios. Esto generalmente se da por el incumplimiento de los plazos en los mantenimientos de los aerogeneradores. Y por último, en relación a las personas que trabajan en parques eólicos, no hay, o sea, el riesgo de trabajo en parques eólicos es el mismo que en cualquier industria. No hay ninguna estadística que diga que trabajar en un parque eólico es más riesgoso que en cualquier otra central convencional o no convencional o en una industria. Y básicamente las muertes y los accidentes que se han producido fueron por trabajo en altura y por la caída o desprendimiento de bloques de hielo desde las torres. Otro de los impactos es sobre los recursos arqueológicos y paleontológicos. Básicamente cualquier trabajo que nosotros realicemos sobre el suelo, que incluya limpieza de vegetación, disturbio de la superficie o excavaciones, pueden afectar recursos arqueológicos o paleontológicos. Bueno, básicamente estos recursos están asociados a plantas, especies, construcciones arquitectónicas, cualquier rasgo cultural de la Tierra. Y bueno, los paleontológicos son todos los restos de animales, plantas, incluso seres humanos prehistóricos que se encuentren en la Tierra. Por lo que cuando elegimos el emplazamiento de nuestra central tenemos que hacer un estudio para tratar de no dañar todo este patrimonio arqueológico y paleontológico que pueda encontrarse en el lugar, digamos. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre los efectos en la ecología y el primero de los impactos que vamos a mencionar es el impacto sobre la fauna. Básicamente el principal impacto que tiene sobre la fauna es en las aves y en los murciélagos. No solo porque estas especies impactan directamente contra las palas o las torres, sino que también porque el giro de las palas provoca cambios en la presión atmosférica. Básicamente se realizó un estudio en donde se llega a la conclusión de que las cifras de muertes de aves provocadas por los aerogeneradores no son muy significativas, o sea, no son grandes con respecto a otras infraestructuras de origen humano. Pero generalmente sí tienen un impacto significativo cuando se encuentran en zonas comúnmente frecuentadas por aves, ya sea para migración, nidificación, y a su vez también se tiene que prestar especial atención si por esa zona existen especies de aves en peligro de extinción, ya que la muerte de unos pocos ejemplares de aves significa un daño terrible. Bueno, también lo que hay que evaluar es que, por ejemplo, los murciélagos vuelan con velocidades del viento muy bajas, por lo que, bueno, generalmente cuando nosotros producimos energía, a mayor velocidad del viento, mayor producción de energía. Por lo que si no hay mucho viento o la velocidad del viento no es muy elevada, podríamos dejar de generar, digamos, para
bueno, para no perjudicar estas especies. No sería mucha la pérdida económica que tendríamos en relación con el impacto ambiental. Bueno, también los parques eólicos marinos tienen un impacto similar sobre las poblaciones de aves marinas y, bueno, sobre poblaciones piscícolas podrían tener un impacto positivo, ya que podrían actuar como refugios o arrecifes para los peces, aunque siempre se debe realizar un estudio para determinarlo. Y bueno, acá podemos ver una imagen de los pajaritos que murieron por chocar contra los aerogeneradores y un estudio realizado con radar en un pueblo de Dinamarca mostró que los pájaros tienden a cambiar el recorrido del vuelo aproximadamente entre 100 a 200 metros antes de la turbina y la esquivan, ya sea por arriba o por el costado, pasando por una distancia segura. Bueno, otros efectos sobre la ecología. Básicamente, los otros efectos sobre la ecología que podemos nombrar son los impactos que generan en la ocupación del suelo y en los disturbios hidrológicos. Siguiendo un poco con la fauna, las aves y los animales tienden a evitar anidar o cazar en las cercanías de las turbinas eólicas. A su vez también generalmente cuando nosotros realizamos un parque eólico tenemos que desmontar una franja alrededor de las turbinas, generalmente si es una zona muy boscosa, y a su vez también tenemos que construir caminos, lo que también nos lleva a desmontar otra área para la construcción, y eso también afecta a la flora y a la fauna. La flora, el desmonte de la flora lleva a que, bueno, muchos hábitats de los animales ya no existan por el desmonte. Igual generalmente este desmonte no es muy grande. Se afecta más o menos entre una tercera y quinta parte del el espacio en general. Bueno, y acá básicamente algunas áreas deberían quedar afuera, algunas áreas que no son protegidas deberían quedar afuera, ya sea por las especies de flora y fauna que tengan en peligro de extinción o si no, si ya es muy grande el daño ecológico en la flora y la fauna, existen alternativas para mitigar o compensar los impactos en el hábitat, ya sea reubicar las especies desplazadas por el proyecto en otro lugar o volver a plantar la flora, la especie de flora desmontadas en otro lado. Hay varias formas de mitigar el impacto. Bueno, acá, bueno, esto ya lo dije, más o menos la superficie que afectan es de 1/3 a 1/5. Bueno, acá vemos que generalmente los lugares más propicios a instalar un parque eólico es en las zonas montañosas, alejadas de la ciudad, que bueno, justamente tienden a ser los lugares en donde hay gran vegetación y viven animales salvajes, entonces afecta gravemente a todas las especies y a su vez la construcción de caminos en estas zonas ocupa mucho más espacio que si fuera un lugar llano, una llanura. Bueno, y a su vez otro impacto que genera en el medio ambiente, en la naturaleza, es la erosión del suelo. Bueno, se tiene que tener en cuenta cuando se hace el proyecto si el suelo de ese lugar es propenso a sufrir erosión y buscar la forma de mitigarlo, ya sea por evitar la construcción de caminos o volver a restaurar la condición del suelo a como estaba anteriormente, ya que bueno, la erosión, la que es inducida por el viento, crea partículas en el aire, las cuales pueden afectar a la salud humana o reducir la visibilidad, y la erosión causada por el aire provoca no solamente el daño del suelo y de la productividad, sino también la sedimentación, que puede afectar la calidad del agua y el llenado de los reservorios. Bueno, el uso del agua en los aerogeneradores
solo se hace uso en el proceso de fabricación e instalación. En el proceso de producción de energía no se hace uso del agua, como sí lo son en otros tipos de centrales, como, no sé, por nombrar un ejemplo de no convencionales, una central térmica, o sin ir más lejos, como vimos la clase pasada, en las centrales solares térmicas, que se utiliza el agua para refrigeración en cantidades considerables. Acá en este caso no se usa el agua para producir energía. Y con respecto a la emisión a la atmósfera, no se producen tampoco emisiones a la atmósfera durante la producción de energía, pero sí se producen emisiones en otras etapas del ciclo productivo del generador, ya sea en el transporte, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación. Bueno, pero estas emisiones comparadas con las emisiones de las centrales convencionales no se comparan, son un número muy reducido comparado con lo que emite, no sé, una térmica, no, lo que sea, lo que sea de convencional no se compara con las emisiones de este tipo de tecnología. Bueno, acá este tema que nos pareció interesante que agregamos es sobre la gestión de residuos. Básicamente, hace poco tiempo se generó este problema y está medio en boca de todos después de que Bloomberg publicara unas fotos de un vertedero de palas, repleto de palas de aerogeneradores en Estados Unidos. Considerando que la vida útil de un aerogenerador oscila entre 20 y 25 años, aunque bueno, con algunas modificaciones se puede extender hasta 30 años, esta tecnología si bien es reciente, pero ya los primeros aerogeneradores ya están llegando a los 20 años. Entonces, dentro de un par de años vamos a tener una cantidad considerable de residuos. Y bueno, el problema es qué hacemos con esos residuos. Básicamente el 85 al 90% de los materiales que componen la turbina eólica se pueden reciclar, tienen un proceso de reciclado establecido, pero el problema son las palas, que bueno, se fabrican de materiales compuestos, los cuales llevan un proceso de reciclaje bastante complejo y es caro, porque los materiales que están compuestos son la fibra de vidrio, resinas, que son bastante complicados de tratar. Bueno, acá la imagen que les comentaba del vertedero de palas. Bueno, y la forma de gestionar las palas son tres. En primer lugar, la reutilización. El motivo por el cual un aerogenerador se desmantela no siempre es el final de su vida útil, sino que quizás rinde más económicamente instalar un generador de mayor potencia en donde se encuentre el antiguo, y ese antiguo se puede reutilizar en otro lugar, aunque esto es complicado porque bueno, las normativas se actualizan constantemente y bueno, un generador quizás de hace 20 años, por decir 15 años, no se puede instalar en cualquier país, según las normativas de cada país, digamos. Después se puede utilizar como repuesto para aerogeneradores instalados que sean existentes y sean compatibles con ese aerogenerador que se desmontó, como para no fabricar nuevas piezas. Y bueno, si no, la última opción que nos queda es, ahora se está usando mucho en piezas arquitectónicas. Ya voy a mostrar una foto de un estacionamiento de bici y también hay un puente. No me acuerdo, creo que era en Dinamarca. Bueno, el segundo ítem que tenemos es el reciclaje. Una vez que descartamos la reutilización, porque no siempre es posible reutilizar, podemos aplicar alguna de las tres formas de reciclaje que vamos a describir a continuación. El reciclaje mecánico, que consiste en triturar o separar el material para su posterior reutilización, generalmente en rellenos como aislantes, hormigón se puede reutilizar. El térmico, en donde se incineran las palas de los generadores para producir energía.
Y otras opciones son la pirólisis y la gasificación que me permiten reutilizar las fibras para otros procesos. El lado negativo del reciclaje térmico es que emiten gases a la atmósfera. Y por último tenemos el reciclaje químico, que bueno, procesos como la solvólisis implican la utilización de disolventes y nos van a permitir separar la resina de las fibras para volver a utilizarlos en otro proceso. Y por último tenemos el almacenamiento. Bueno, los materiales compuestos que componen las palas de los aerogeneradores no son residuos peligrosos ni que necesiten ser tratados como lo son, no sé, por ejemplo, los residuos de una central nuclear, por lo que pueden almacenarse en vertederos sin generar problemas en el medio ambiente. Esto es más allá de la ocupación del terreno y de que van a estar ahí de por vida. O sea, ya les voy a mostrar una foto de una pala de aerogenerador, que generalmente tienen entre 60 y 80 metros por ahí, pero encontré una que están desarrollando el aerogenerador más grande del mundo y la pala tiene 107 metros. Les voy a mostrar una foto. Y bueno, generalmente ya existen los procesos para el reciclado de las palas, pero bueno, es caro el transporte y es algo que recién está iniciando, no hay suficientemente volumen de residuos y es más barato ponerlo en un vertedero que tratarlo, pero bueno, eso depende del punto de vista ambiental también de la empresa. Bueno, acá está el estacionamiento para bicicletas que les comenté con la pala del aerogenerador. Y bueno, acá está la pala de aerogenerador más grande del mundo. Creo que es aproximadamente, mide el mismo alto que la Torre Eiffel. Y, o sea, yo pensaba, si ahora tenemos residuos de palas de la mitad de esto, aproximadamente un poquito más, imagínense cuando tengamos este residuo. O sea, si bien ya se están desarrollando palas reciclables, pero es impresionante dónde vamos a poner toda esta cantidad de residuos cuando finalice su vida útil. Bueno, y finalizando un poco, voy a hablar de la tecnología del generador Vortex. Es una tecnología nueva, desarrollada por una empresa española. Desarrolló un prototipo de aerogenerador sin palas. Básicamente, en lugar de capturar la energía a través de palas y del movimiento rotatorio de una turbina, aprovecha un efecto que se conoce como vorticidad, que básicamente el viento choca con los materiales de la barra esta del cono, y ese efecto de vorticidad lo que hace es hacer que oscile ese cono, y mediante un proceso magnético transforma la energía de la estructura en energía eléctrica. Por eso, bueno, ya no sé si, creo que acá sí en las ventajas, no me cambia. Ahí está. Por eso, como no tiene partes mecánicas sino magnéticas, no utiliza aceites y lubricantes, por lo que reduce el riesgo de vertidos, lo que se constituye en una ventaja del generador. Otra de las ventajas es, como no tenemos las palas, evitamos los accidentes por colisión de aves y murciélagos. Bueno, son mucho más pequeños al no tener las palas, por lo que reducimos el impacto paisajístico y sonoro. A su vez, bueno, por el mismo motivo, podemos ubicarlos más cerca, reducimos la distancia entre molinos, por lo cual me ocupan menos superficie y con ello menor pérdida del hábitat, menor desmonte, todos los impactos negativos que habíamos enunciado anteriormente. Y reduce hasta un 40% el coste de generación eólica convencional. Bueno, ahí está. El funcionamiento básicamente, como más o menos ya expliqué recién, es un cilindro vertical anclado en el terreno que incluye materiales piezoeléctricos. La energía eléctrica se genera por la deformación de estos materiales cuando entran en resonancia con el viento.
Esto lo que hace es aprovechar el efecto calle de vórtices von Karman para que este aerogenerador oscile de un lado a otro y poder transformar la energía cinética en eléctrica. Y bueno, acá en este cuadrito vemos más o menos, o sea, cabe destacar que produce mayor energía a mayor altura de este cono, pero esta empresa tiene carácter de pyme todavía, por lo que solo ha desarrollado dispositivos de 1 metro y de 2 metros con 75, que el de 1 metro es de 30 watts y el de 2,75 es de 100 watts, y se usa para o sea, son mini eólicas. En realidad todavía no se ha desarrollado un modelo a gran escala que sería lo óptimo porque la producción de energía con respecto al económico es mucho mejor, digamos. Bueno, y básicamente con el molino tradicional vemos que la fundación se reduce al 50% menos. Bueno, este tiene engranajes, por lo que requiere el aceite, con todos los riesgos que implica el derrame de estos aceites. El Vortex tiene un 53% menos de costes de fabricación, pesa un 80% menos. Vemos que en el mismo espacio podemos colocar más molinos Vortex que generadores eólicos convencionales. Y el lado negativo de esta tecnología es que se reduce el 30% la eficiencia de Vortex respecto a un molino eólico. Pero bueno, vemos que en la misma superficie podemos plantar más Vortex y mitigar esta desventaja. Bueno, y ahora les voy a mostrar un video de esto. La semilla de la idea fue el puente de Tacoma-Narrows, que es una estructura que se pone a oscilar con el viento porque se produce un acoplamiento estructural entre el viento y la propia estructura. Este puente acabó cayendo, acabó colapsando. Y ese colapso, esa idea se trasladó a un pequeño túnel de viento para experimentar la estructura de un nuevo aerogenerador que interactúe con Eolo. En lo evidente destaca su forma cilíndrica, sin palas. Esos apenas 40 centímetros se han trasladado a campo abierto para comprobar su comportamiento real. La clave es que la frecuencia de la estructura varía armónicamente respecto a los cambios del viento. Lo que se produce son unos remolinos alrededor de la estructura que aparecen a una cierta frecuencia, depende esta frecuencia de la velocidad del viento, y bueno, cuando hay una coincidencia entre la frecuencia de la generación de estos remolinos, de estos vórtices, y la frecuencia de la estructura, ahí empieza a absorberse energía, hay un pico de absorción de energía porque hay un acoplamiento aeroelástico que se denomina, y bueno, es una muy buena manera de transmitir energía de un fluido a una estructura. Las horas de generación aumentarán cuanto mejor se acoplen el viento y la estructura de un ingenio, más barato que los aerogeneradores convencionales. Un equipo de iguales prestaciones, entendiendo por esto que estuviera generando la misma cantidad de energía, podría estar costando, nuestro equipo frente al suyo estaría costando en torno a la mitad, al 47-50%. El prototipo actual funciona con viento de entre 1,5 y 7 metros por segundo. La siguiente etapa es construir otro aerogenerador capaz de producir electricidad con velocidades de entre 3 y 15 metros por segundo. Una vez que tenemos nuestro mástil que, bueno, en vez de girar lo que hace es oscilar, ya tenemos un movimiento y un desplazamiento, en realidad nos apoyamos en principios ya bien conocidos de los alternadores de inducción electromagnética. Tenemos que hacer una multiplicación de ese desplazamiento y de esa velocidad. Esto lo hacemos magnéticamente, no utilizamos igualmente ningún engranaje, ningún rodamiento, y es así luego ya como convertimos la energía mecánica de la estructura en energía eléctrica. Viento y electromagnetismo, sin multiplicadora, engranaje, rodamientos o piezas que se desgasten para reducir los costes de fabricación y de operación de un aerogenerador apto para todo tipo de demandas, incluidas zonas sin redes de distribución o autoconsumo. El plan de negocio en su siguiente fase pasa por desarrollar hasta el 100% un equipo de pequeñas dimensiones, de 4 kilovatios de potencia nominal, que podría destinarse precisamente para eso, para el consumo, pues pequeños consumos, energía distribuida, consumo doméstico. La comercialización está prevista para dentro de año y medio.
Bueno, y eso sería todo. Algo para agregar, en fuentes no convencionales a mi grupo le tocó energía eólica y cuando desarrollemos el tema vamos a hablar sobre esta tecnología. Después hay otra que me llamó mucho la atención, que es un Zeppelin. A ese Zeppelin le ponen un aerogenerador en medio y lo elevan, no sé cuánta es la altura, con el mismo cable que lo elevan, con ese traen la energía a tierra. Y a mayor altura, mayor la velocidad del viento, tiene un mayor rendimiento esa tecnología también. Después lo voy a compartir ahí en el grupo de un video. Y de ahí sacamos la información para exponer. Ok, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no ya arrancamos con geotérmica. No, por lo menos yo no he visto un programa que haga eso, pero estaría bueno buscarlo para simular más o menos e ir bien. Hay todo en la bibliografía y software sobre lo que preguntaba Springer. Es una especialidad, y por ahí pueden encontrar algún demo que solo permite visualizar. Lo que pasa es que esto es tan especializado y tan moderno que cada empresa tiene su programa bajo 7 llaves. Entonces, por ahí pueden encontrar un demo, sí, es complicado. Es todo plata y el que más tiene información es como un auto de Fórmula 1. El que tiene las claves es el que gana, y el que gana acá es el que va a ofrecer el precio más barato. Entonces, información estratégica. Pero hay demos de lo que consultas, de software específicos. Hay todo un mundo por supuesto, todo en inglés y en alemán, pero bueno, ustedes tienen que recibir de ingeniero y después algunos que se dedique a la aerodinámica y todos los efectos del viento. Es toda una especialidad, ¿no? Muy relacionado con el sector de los aviones. Hay todo un tema de aeronáutica, de ingeniería aeronáutica, ¿no? Y de los efectos del viento en las estructuras, como decís vos, las consecuencias que puede tener el viento es, por ejemplo, no sé si esto lo vieron con Urquiza o con Bartolomeo, con Mario Bartolomeo. El tema es las estructuras de eólicas, según donde se instalan, tienen una rigidez dada, ¿no? Entonces, por ejemplo, las estructuras se me clasifican, no me acuerdo si era A, B y C. Las estructuras de la Patagonia, en función de los vientos y las velocidades del sur del país, son terriblemente reforzadas. Entonces, son carísimas las estructuras. Entonces, ¿qué se llegó a la conclusión? De que no conviene construir parques al sur, y sí en la zona de Bahía Blanca, sur de Buenos Aires, porque el viento es de menor intensidad, es menos agresivo, y por lo tanto la estructura tiene que ser menos resistente. Y eso abarata todo el parque. Entonces, fíjense ustedes cómo el costo económico, el valor de las estructuras define el lugar de instalación. Y entonces, por ahí hay que tomar en cuenta todas estas consideraciones para decir, bueno, el parque eólico lo voy a poner en Bahía Blanca, o en el sur de Córdoba, o en La Pampa, y no en Comodoro Rivadavia, con Río Gallegos, que tengo mucho viento, pero vuelve costosísima la estructura de la torre y de las palas y de la góndola y de todo el equipo, entonces de todo el generador. Entonces, fíjense un detalle de criterio de diseño que te establece los costos. Otra cosa que me faltó, que iba a mostrar y se me pasó, ahí compartí en el grupo el barco en donde transportan las palas de los aerogeneradores, es más grande que una cancha de fútbol. Y también compartí por si les interesa la noticia del aerogenerador más grande del mundo. Las palas en las carreteras se transportan en carretones
y los carretones son independientes, ¿no? Los carretones son cuerpos separados porque la pala es liviana, o sea que es solo para que se pueda circular en las rutas, y los carretones de las palas largas tienen dirección y controlable. ¿Por qué? Porque imagínense, hay que cruzar puentes, hay que cruzar cruces peatonales que hay que desmontarlos para poder pasar las palas, tamaños especiales, ¿no? Acá en Jesús María estaban transportando una hélice de una de las palas y era tan larga y hay como una curva y yo me puse al lado de la pala y en un momento me empezó a cerrar y casi me choca o sea, del largo que tiene, que no es controlable, es muy difícil manejar. Es muy, muy complicado el transporte de las palas. Imagínense que todo lo que se construye hay que transportarlo después. Entonces, es todo un problema. Por ejemplo, los caños de las grandes cloacas o de los grandes acueductos o de todo lo que implica grandes dimensiones, hay que transportar la ruta, y es todo una ingeniería que hay que hacer, porque los camiones tienen que ir con una rueda en la banquina, o tienen que cortar el tránsito, o tienen que ir con escoltas, tienen que ir con escolta obligatoriamente, tienen que avisar a todas las policías de todas las localidades que van a recorrer. Es todo un tema, ¿no? Una logística para transportar el Exactamente. Así que bueno. Sí, cuando sigamos. pasaron las palas tenían vehículos adelante y atrás con baliza y con las cangus. Bueno, energía geotérmica. La energía geotérmica es la energía obtenida del gradiente térmico que nos ofrece la Tierra a medida que nos vamos en profundidad. El núcleo de la Tierra es un núcleo de magma muy caliente. Esta energía que a muy alta temperatura que está en el núcleo se va irradiando y transportando a medida que va superando las capas hacia la superficie. Por lo tanto, entonces si nosotros avanzamos en profundidad desde la superficie, a medida que vamos avanzando vamos aumentando el gradiente térmico que tenemos. Este gradiente térmico generalmente es de 2 a 4 grados centímetros cada 100 metros que avanzamos. Pero hay zonas por su composición rocosa que ese gradiente es mayor. Cuando supera los 5 grados, 10 grados cada 100 metros es aprovechable para la generación mediante geotermia. Acá en la foto, como vemos, está el núcleo con alta temperatura y tenemos la fuente de agua que ingresa por la zona permeable y tenemos las diferentes napas que se forman bajo la superficie y la acumulación. Los reservorios de aguas pueden ser napas que están arriba, digamos, o más profundas. Mientras más profundas, mayor la temperatura que alcanzan estas napas y mayor el aprovechamiento que podemos hacer. A medida que atraviesan el suelo, van tomando temperatura y van aumentando la temperatura de este fluido. Y después, si el suelo presenta grietas, vamos a tener, por ejemplo, geyser. Ya lo vamos explicando, digamos, qué es lo que se va obteniendo. Bueno, estos son ejemplos, digamos, que tenemos y algunas clasificaciones, digamos. Fumarolas son emisiones de gases y vapores de alta temperatura, alrededor de los 500 grados. Esto es cuando llega tanta temperatura al lugar donde se encuentran, se forman gases y vapores de muy alta temperatura. Entonces, por las grietas que tiene el suelo, alcanza la superficie y como vemos ahí se ven o escape de gases o vapores. Después tenemos las solfatas que tienen mayor riqueza de agua y en la temperatura alrededor de los 200 grados. Estos tienen chorros de agua por la presión que tienen, todavía está el agua en forma líquida y cuando se liberan se forma vapor de agua.
y tienen gases también. Y después tenemos los tipos geyser, que son un poco de menor temperatura. Los geyser se destacan porque se forman como chorros de vapor y agua. Esto es por las sales que hay. Las sales obturan estos grietas y entonces se acumula presión. Cuando la presión rompe esta obturación, se libera de forma espontánea e intermitente el líquido, los vapores y los gases. Bueno, acá vamos a ver cómo es el aprovechamiento de una central. El potencial de producción de energía geotérmica es de 60 milivatios por metro cuadrado, en comparación con la energía solar, que son 340 vatios. Deberíamos abarcar una región muy grande para obtener una gran potencia o hacer muy aprovechable. Debido a que hace unos años, por lo que había pasado con la crisis de petróleo y todo eso, se empezó a investigar mucho más lo que era el aprovechamiento de energía geotérmica y se hicieron más estudios en todo el mundo, digamos. Y viene creciendo en torno a un 9% por año. Es muy importante que la explotación de un yacimiento debe efectuarse de manera que no vulnere la situación natural del yacimiento. Esto quiere decir que no debemos extraer más de lo que fluye en ese yacimiento. Los tipos de yacimiento son de agua caliente, seco o geysers. O sea, si nosotros vulneramos, digamos, esa capacidad que tiene el yacimiento, ya deja de ser renovable y pasa a ser forzado. Bueno, tipo de recursos, estamos por clasificación por temperatura y profundidad. De alta temperatura, que superan los 100 grados centígrados, y los aprovechamientos son entre 1500 y 3000 metros de profundidad. Los de mediana temperatura, entre 100 y 150, desde 2000 metros para arriba. Después tenemos entre 30 y 100 grados, que son de entre 1500 y 1000 metros. Y lo que son de baja temperatura, que son para calefacción, para uso de, digamos, otros usos que no son de este tipo de aprovechamiento de generación. Bueno, este aprovechamiento de baja temperatura generalmente se usan para calefacción. Este es un ejemplo, digamos, de donde se aprovecha en una casa, que se hacen pozos y se utiliza este gradiente que existe para, con una pequeña bomba, se puede acumular el calor dentro de un recipiente o algo, pero se obtiene la temperatura necesaria para calefaccionar el hogar, digamos, con un par de tuberías donde uno ingresa el agua o el líquido frío, pues se sale o qué sé yo, y recoge la temperatura del suelo y hace el aprovechamiento. Acá en el gráfico se ve cómo es el gradiente. Hasta los 50 metros no hay muchas diferencias. Por encima de los 10, 15 metros, depende de si es invierno, va a ser frío, y si es verano, va a ser caliente. Acá están graduadas las distintas estaciones del año, y a partir de los 50 metros, como empieza a aumentar la temperatura. Entonces los pozos son superiores a eso, y de acuerdo a la temperatura necesaria que queremos para calentar, de acuerdo al proyecto térmico que tengamos, va a ser la profundidad del pozo. Acá vamos a ver un ejemplo. Esto es en Francia. En Francia se ha hecho un gran aprovechamiento. Se ha utilizado 37 cuencas de suministran calor directo a 500.000 personas a través de pozos de 1500 metros, 2000 metros. Se obtienen en estos pozos aguas entre 40 y 100 grados. Y acá tenemos un ejemplito de cómo es la planta de procesamiento de estos pozos, donde se inyecta el agua fría en el acuífero levanta la temperatura de este líquido, y ese líquido caliente se va distribuyendo en las empresas, en los edificios, en todo eso, y se hace lo que se llama la calefacción. Este sistema hace bastante que está funcionando y se siguen implementando más proyectos a futuro. Bueno, tecnología aplicable para la obtención. Tenemos las plantas de vapor seco, las plantas flash,
doble flash, de ciclo binario, plantas de ciclo combinado que combinan la flash y ciclo binario, y de sistemas mejorados, que esto que decía yo, que forzamos al sistema, digamos, no forzamos al sistema, no aprovechamos su recurso natural, sino que inyectamos el líquido para extraer de forma forzada la temperatura. Bueno, plantas de vapor seco. Lo que hace es agarrar el yacimiento. Este yacimiento lo que contiene el yacimiento es directamente generación de gas. Como el aprovechamiento es directamente el gas seco a alta temperatura, no necesita casi ningún tratamiento, solo un filtro para partículas que pueden salir expulsadas de este yacimiento. Ese gas, vapor seco, es directamente inyectado en la turbina y se aprovecha directamente. Después se hace el proceso de expansión dentro de la turbina, se condensa como sabemos y se vuelve a inyectar en el pozo el líquido que se ha utilizado. De esta manera no se genera nada y ningún forzado, y se usa el aprovechamiento directo nomás. Después tenemos las plantas flash. Las plantas flash tenemos en el yacimiento, además en vez de ser vapor seco, también viene con vapor húmedo y varias partículas y sales. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar un separador de fases donde separamos a alta presión el gas para el aprovechamiento en la turbina de alta presión, y las sales con vapores y líquidos que están a alta temperatura en un segundo separador, para que a través de este segundo separador obtener un vapor a baja presión y a utilizarlo en la turbina de baja presión. De este modo hacemos un aprovechamiento más eficiente del sistema. La diferencia entre el otro y este, que este trabaja un poco menos temperatura. Recordemos que el otro trabajaba en 500 grados en vapor seco, esto es entre 180 y 250 grados. Después tenemos la doble flash. Esto lo que hace en realidad es una segunda separación, como estaba la anterior, pero hace un mejor aprovechamiento con las cámaras flash, son unas cámaras separadoras, y hace un mejor aprovechamiento y un aumento de rendimiento del recurso. Utiliza las mismas sales para un recalentamiento del producto que extrae, y de esta forma se dieron cuenta que podían, con pequeña acumulación de las sales calientes, separar más gas que como separaban antes con un separador de fases. Después tenemos las plantas de ciclo binario. Estas plantas de ciclo binario funcionan. Yo obtengo el producto del yacimiento, sales, vapor o un líquido, entre 100 y 150 grados, y lo uso como un calentador, como le extraigo la temperatura a este fluido, y esta temperatura que le extraigo lo uso como generador de calor dentro de lo que sería la caldera del otro producto, que tiene un bajo punto de ebullición. Como tiene un bajo punto de ebullición, se genera, digamos, el gas a alta presión con baja temperatura, y ese producto que estoy usando, ya vamos a ver, son altamente volátiles, butano, isobutano, isopentano o propano. Como tienen bajo punto de ebullición, con poca temperatura, yo logro que levanten alta presión y se expandan y tengan un mejor rendimiento dentro de la turbina. En este sistema lo más destacado es que nunca se libera al exterior el producto que se obtiene del yacimiento, o sea que es ecológicamente mejor, y el aprovechamiento a menores temperaturas. O sea que si tenemos yacimiento que no tenga tanta temperatura, se pueden aprovechar y no los vamos a descartar. Y bueno, acá hablamos del ciclo orgánico de Rankine. El ciclo orgánico es porque se usa el fluido de trabajo, es orgánico. El propano, butano
o cosas. Está explicado acá en el gráfico, como con una bomba extraemos el líquido caliente, pasa por el intercambiador de placas, calentando el fluido de trabajo. El fluido de trabajo llega y pasando por una válvula se hace la pulverización y se libera. Después tenemos el separador de fases, entra el gas a la turbina y después con una bomba volvemos al circuito, digamos. Y tenemos el condensador, bueno, el ciclo de Rankine, como ya lo conocemos. Lo que pasa es que este ciclo trabaja a un poco menor temperatura. El ciclo de Kalina, que es con amoníaco y agua, está para un aprovechamiento a una menor temperatura. Aprovechamos entre 80 y 150 grados y le obtenemos un 8, un 10% más que al ciclo orgánico. Bueno, hasta ahí termino yo. ¿Quién sigue? Yo. Ahora sí. No, recién no podía compartir. No podía salir, se me perdió la barra por eso. ¿Yo es Molineris? Sí. Ah, bien. Bueno. ¿Ahí se ve? Ok. Sí. Bueno, yo voy a seguir hablando de los ciclos. Dentro de los últimos tenemos el ciclo combinado, flash binario. Este ciclo se obtiene el mayor rendimiento cuando mayor es la presión del vapor. Utiliza, como había dicho, la combinación del ciclo flash y el ciclo binario. La introducción de la energía geotérmica es a través del ciclo flash, o sea que ingresa el vapor de alta presión, pasa por la turbina y la salida de ese vapor, que ya se encuentra a baja presión, se condensa en un circuito binario. En tal caso podemos ver que el aprovechamiento de la energía que fluye de la planta geotérmica es totalmente, o sea, es total, no se pierde nada. Los dos generadores aportan, las dos turbinas aportan al generador en cuestión. Otro concepto que hay que tener en cuenta es que hay que tener muy presente la temperatura de inyección, porque una baja de la misma puede generar cortes. Este tipo de plantas se encuentran instaladas en Hawái desde 1991. Creo que comí una, no, la siguiente. Bueno, sistemas geotérmicos mejorados. Antes de hablar de esto, hay que establecer cuáles son los parámetros para definir los sistemas geotérmicos naturales. Según el Departamento de Tecnología Geotérmica de Estados Unidos, establece los 3 parámetros para definir un yacimiento geotérmico: es el calor, el fluido y la permeabilidad. La permeabilidad, estamos hablando directamente de las rocas, que permiten que el calor de la fuente de calor sea transmitido a los fluidos y esos fluidos salidos hacia la superficie. En un yacimiento geotérmico mejorado, el foco caliente es el que se encuentra, pero el que no se encuentra es la permeabilidad de las rocas. Mediante la inyección de un fluido totalmente controlado, como puede verse el celeste, se inyecta y se induce a la permeabilidad de las rocas, o sea, se hace rajaduras a las rocas, y de tal manera que la fuente de calor transmite al fluido el calor y son emanadas a la superficie. Bueno, los pasos para la creación y operación de un reservorio geotérmico natural son identificar y caracterizar el sitio, crear el reservorio y operar la planta de generación y mantener el reservorio. Bueno, esto más adelante se va a hablar sobre todo las desventajas que tiene este sistema, que genera sismosidad inducida, sismos inducidos. Otra planta de las últimas es el uso híbrido con otras áreas.
En tal caso, el recurso proveniente del yacimiento se utiliza para generar energía eléctrica y el producto o el saliente o el calor residual del mismo, que se presenta en agua caliente, es utilizado para otros fines que requieren menos requerimientos térmicos, como por ejemplo es ideal para la climatización en industrias, viviendas, también para la utilización de invernaderos, el caso de piscicultura y balneoterapia. Bueno, ahí en el gráfico de recién se puede ver prácticamente que la eficiencia de este tipo de plantas es muy alta, ya que como, igual que la otra que había visto anteriormente, que era la flash binaria, toda la energía proveniente del recurso geotérmico es aprovechado. Bueno, la energía térmica a nivel mundial es una manera de, o sea, el dato, el número físicamente es muy difícil de obtener. Sin embargo, aprovecha muy poco de toda la potencia instalada en energías renovables. Si hablamos de la matriz energética mundial, solamente el 2% es de energías renovables, y a esto se le suma un 0,54% que es de la geotérmica. O sea que la geotérmica da. El siguiente cuadro permite ver el gráfico de barras que en los últimos 10 años se ha aumentado un 40% en la instalación de estas energías, pero se requiere aumentar por los beneficios que tiene. Se ha creado así la alianza que permite interactuar lo que es el conocimiento y experiencias en plantas para lograr aumentar este tipo de instalaciones. El siguiente gráfico, ¿de qué modelo? Ahí está. Establece las capacidades instaladas en cada uno de los países. Puede verse que el líder es en América, bueno, sigue en Indonesia y así sucesivamente. Bueno, geotérmica en Argentina. A partir del 2017, la Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia, mediante la interacción conjunta con organismos mineros, también agencias de inversiones, Secretaría de Minería y organismos internacionales, pudieron recopilar información para establecer la disponibilidad del recurso que tenemos en nuestro país. Si bien existen más de 300, solamente se están en estudio 18 de los mismos. En este cuadrito se logran establecer todos los recursos geotérmicos que tenemos en nuestra Argentina. Sin embargo, vamos a detallar 4 que son más importantes, como es el campo termal Copahue, Cabiahue, que se encuentra a 1170 kilómetros de Buenos Aires y a 360 kilómetros de Neuquén. Bueno, en este campo se encuentran 5 manifestaciones, 4 de ellas pertenecen a Argentina, una a Chile, ocupa un área aproximada de 1,2 kilómetros cuadrados. En todas ellas predominan las fumarolas de vapor, solamente en algunas agua caliente. Se han realizado estudios que hasta 1500 metros de profundidad lo que prevalece son vapor. También este vapor proviene de aquellas aguas que fueron de deshielo, han penetrado, han llegado al foco caliente y bueno, de allí se ha transferido el calor y se forma el vapor. Otro campo termal importante de nuestro país, el campo termal Domullo. Este se encuentra al noroeste de Neuquén. El campo en sí presenta 4.700 metros cuadrados, pero estudios que se han hecho geológicos, geotérmicos, también mineros, han determinado que solamente el área afectada con este recurso es de 40 metros cuadrados. Bueno, las manifestaciones que se presentan son agua termal, vapor y gas.
también se han determinado mediante cálculos la temperatura de los mismos, que oscilan entre 214 grados centígrados y 223 grados centígrados. Otro concepto de este campo es que se han hecho estudios que a 1 metro determinan que este recurso se encuentra por ramificaciones que son en diferentes direcciones. Estos dos campos termales que voy a hablar en continuación se obtienen de la materia que ha quedado de volcanes. Uno de ellos se encuentra en la platea de Puna Central, en el altiplano de Jujuy y Salta. Se encuentra a 270 metros del frente principal del volcán central. Bueno, las investigaciones en la actualidad se han hecho estudios de prefectibilidad y han llegado que el área afectada se encuentra en 900 kilómetros cuadrados. Bueno, como ya hemos dicho, claro, los productos del volcán descansan en un gran espesor. En el campo termal de Valle Cura, se encuentra en las primeras fases de estudio, que es, todavía no se ha determinado, sino que solo se ha determinado una probabilidad de existencia de fluidos de agua de vapor, con temperaturas que oscilan a los 200 grados y niveles de circulación y almacenamiento secundario que tiene temperaturas que van desde los 130 a los 150 grados centígrados. ¿Qué otra cosa más? Bueno, claro. El volcán, el producto del volcán Tortola es el que comunica este foco caliente. Bueno, dentro del marco jurídico, la geotérmica se considera una actividad minera. La primera ley minera fue en 1887, cuando entró en auge la minería. En la actualidad todavía rigen las normas que se establecieron en 1995 y 1993, como es la Ley de Protección Ambiental, la Ley de Actuación Minera, el Acuerdo Federal, leyes de reordenamiento minero, y también tenemos otras 2 leyes de financiamiento. Si bien el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que cualquier provincia puede crear regiones para el desarrollo económico y social, y también puede celebrar convenios internacionales en tanto no sean compatibles con las políticas exteriores de la nación. Bueno, hasta aquí llegamos. No sé cómo se sale. Ahora sigo yo. No sé si ya, Y 57. si cortamos ahora, pero estamos casi en hora, me parece. Sí, Álvaro. Hasta acá llegamos porque lo vamos a invadir al amigo Márquez y al amigo Perona. Así que una clase más llegamos, ¿sí, no? Sí, queda una sola, ¿no? Sí. Nos queda muy poco de geotérmica, y biomasa. Listo. Bien. Capaz que Bueno, me gustaría que encuentren esa foto que comentó Agostina de el tram con el depósito ese de basura de las palas. Eso me gustaría que no sé si no la pasaste, no. Sí, la puse en el PowerPoint, pero si quieren le paso, es una noticia esa, que Bien. toda esa parte del reciclaje de las palas es una noticia. Bueno, la clase que viene cerramos este tema y hablamos si sale algún otro tema de las energías renovables y lo que se hace con todo residuo, ¿no? O sea, imagínense, el viernes pasado estuve en la central térmica que se llama La Colorada. La Colorada es una central que estaba en Dianfunes, una central de vapor. No sé si fueron alguna vez, si alguno tuvo el gusto de verla, pero ustedes no saben lo que es un residuo
de caño, de cañería, de una térmica que rindió sus 30 años y bueno, hoy es un residuo y es chatarra. Y chatarra difícil de mover, chatarra que va a quedar de adorno, ¿está bien? Entonces, el impacto ambiental ya pasa a ser artístico. ¿Por qué? Porque es una estructura de fundición, la central de vapor, ¿no? Le estoy hablando, y el generador. Viejo, hay, el rotor es inutilizable, por eso pasa a ser un artístico, porque pasa a ser un adorno, ¿no? Algo del año 70, 60, 70, no me acuerdo qué año es. Entonces, fíjense que el impacto que se produce, o sea, por ahí nos preocupamos un poco por la fibra de vidrio, que tal vez con un proceso térmico o de picadura o de un proceso mecánico obtenemos otro material. El acero de una central térmica, de una turbina de vapor, la disposición final, digo, es dificilísima. Esa central hace 20 años que no funciona y está igual, está ahí intacta. Entonces ahora ¿qué hace? Hay que pagar para que alguien se lleve ese residuo. Entonces no alcanza ni con el valor propio. Entonces fíjense ustedes cómo el residuo se vuelve caro de manejarlo, de los pasivos ambientales que se llaman, ¿no? Todos estos residuos. Entonces, por ahí si uno pone la balanza, los residuos de las energías, hay que sacar conclusiones. Pero bueno, no quiero demorarlos más y la clase que viene hablamos de estos temas. Sí. ¿A dónde quedaba la central esa? En Neofunes, ahí en Neofunes, en la costanera. Se llama el predio de Neofunes. Se ubica en el puente, no me acuerdo si la Antártida. Creo que ¿Puente el del Trabajo? ¿Puente del Trabajo? Sí, entre estos dos, creo. De Arturo Orgaz. Bueno, ese, y las torres de enfriamiento, el residuo que provoca eso está colapsable. O sea, eso no tiene capacidad de mantenerse ni de reutilizarse esas torres de enfriamiento. Entonces hay que pagar ahora para demolerlas. Entonces ese pasivo es altísimo. Y los tanques están llenos de fuel oil. Y el suelo está lleno de fuel oil. Entonces, ese pasivo, fíjense ustedes, ahora hay que ocuparse. Y el que lo utilizó esa energía hoy no tiene, hoy que saca fondo a otro lado. No hay una reserva para esos pasivos ambientales. Entonces, fíjense ustedes todo el ciclo de lo que ustedes tienen que aprender en esta cátedra para tener en cuenta, ¿no? Para todo proyecto. Así que bueno, nos seguimos la clase que viene, está interesante. Y que lamentablemente hasta que no pase algo, nadie va a hacer nada. O que lo quieras usar para otra cosa, como es ahora. Claro. El 7 sería, profe, ¿no? El 20, sí, a ver. Correcto. Porque el 30 no nos vemos. Bueno. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Buenas tardes. Nos vemos. Gracias. Gracias. Tardes.